Saludamos entonces y damos la bienvenida a la directora de tesis, doctora María Cintia Piccolo, y a los integrantes del jurado, el doctor José María Senciales González, la doctora Eleonora Verón y la doctora Verónica Gil. El título de la tesis es Caudal ambiental en el sitio Ramsar, Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero, Argentina. El tesista, Luis Bastidas Mejía, es geógrafo por la Universidad de los Andes de Venezuela y ha realizado su tesis mediante una beca doctoral interna del CONICET. En cuanto a su directora, la doctora María Cintia Piccolo, es licenciada en Meteorología de la Universidad de Buenos Aires y PhD en Oceanografía de Old Dominion University, Norfolk, Virginia, Estados Unidos. Ha realizado el posgrado en el Departamento de Oceanografía de la Universidad de Quebec, a Rimouski, Quebec, Canadá, y actualmente se desempeña como investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET y como profesora emérita en el Departamento de Geografía y Turismo. Además, posee categoría 1 en el programa de incentivos docentes del Ministerio de Educación y también es académica correspondiente en la Academia del Mar. En cuanto a su codirector, que no ha podido estar presente, el Master Science Alberto Beach es ingeniero en recursos hídricos por el Departamento de Hidrología General y Aplicada por la Universidad Nacional del Litoral y máster en Ciencias, especialidad de la Geología por el Colegio de Postgraduados de México. Actualmente se desempeña como profesor titular ordinario en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y también es investigador independiente en el CONICET. Además posee categoría 2 en el programa de incentivos docentes del Ministerio de Educación. En cuanto a los jurados, el doctor José María Senciales González es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Geografía por la Universidad de Málaga, España. Posee 2 sexenios de investigación y 4 de docencia universitaria. Se desempeña como profesor titular en el área de Geografía Física, en el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Además, es revisor habitual de diversas revistas científicas especializadas. Es vocal de la Comisión Evaluadora del Programa de Doctorado Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible de las universidades de Málaga, Granada y Rovira y Virgili de Tarragona, y es miembro del Consejo Asesor Externo del Programa de Posgrado del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur. La doctora Eleonora Verón es doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur y doctora en Ciencias por la Universidad de Cádiz, España. Actualmente se desempeña como jefa de trabajos prácticos en el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y como investigadora asistente en el CONICET. También posee categoría 3 en el marco del programa de incentivos docentes del Ministerio de Educación. La doctora Verónica Gil es doctora en Geografía por la UNS y actualmente se desempeña como profesora adjunta exclusiva en el Departamento de Geografía y Turismo de la UNS y como investigadora adjunta del CONICET. Posee categoría 2 en el programa de incentivos docentes del Ministerio de Educación y ha dirigido diversos proyectos PGI y participado en proyectos internacionales en temáticas relacionadas con la geografía física aplicada. También se desempeña como secretaria académica del Departamento de Geografía y Turismo. Bien, habiendo presentado a los participantes de esta defensa y antes de dar inicio a la exposición de Luis Bastidas, le pido a todos los que están asistiendo a la defensa que por favor cierren sus micrófonos y también su cámara. Así podemos escuchar solo al tesista. Muchas gracias. Bueno, Luis, cuando quieras podemos iniciar con la defensa. Perfecto, ya comparto. Allí se puede observar. Ahí está. Bien. Perfecto. Bueno, muy buenos días al jurado evaluador y público presente. Como fue anunciado anteriormente, esta investigación se titula Caudal ambiental en el sitio Ramsar, Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero, Argentina. Estuvo bajo la dirección y codirección de los profesores María Cintia Piccolo y Alberto Beach. El desarrollo de esta investigación fue financiada a través de una beca interna doctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina durante el periodo 2018-2022. En cuanto a la estructura de esta presentación,
parte desde una introducción general y luego una serie de secciones o capítulos que van desde la parte social, relación social-naturaleza, una caracterización climática y su variabilidad, la definición del tema de los caudales ambientales y una propuesta de ajuste, el análisis del balance hídrico regional, un análisis basado en la Declaración de Brisbane sobre caudales ambientales y el cambio climático, y finalmente con las conclusiones generales del trabajo. Desde la parte de la introducción se destaca el rol de los humedales como espacios donde el agua controla el medio. Se trata de ecosistemas frágiles donde el agua en su adecuada cantidad y calidad asegura la preservación de estos espacios, no solo de los agentes bióticos y abióticos que habitan en él, sino también de las comunidades humanas que los habitan. Su correcto funcionamiento entonces puede hacer que provean los múltiples servicios ecosistémicos que van a depender siempre de un flujo de agua constante en cantidad y calidad. De esta forma estamos hablando de ecosistemas frágiles que pueden estar tanto en climas húmedos como en climas áridos. En estos segundos tipos de ambientes, la vulnerabilidad de estos espacios es mayor porque dependería más directamente de dichos flujos de agua. Estos flujos de agua que son necesarios para la salud de estos ecosistemas son denominados caudales ambientales, históricamente denominados también como flujos ecológicos o caudales ecológicos. Desde la última declaración de Brisbane del 2018, se definen como la cantidad, frecuencia, calidad y niveles de agua necesarios para sostener ecosistemas acuáticos, los cuales a su vez sustentan culturas, economías, formas de vida sustentable y bienestar social. Es decir, que son flujos necesarios no solo para la parte ecológica, sino también que involucran todo el tejido social que se encuentra en estos espacios. Por tanto, todos los ambientes, sean prístinos o intervenidos de humedales, necesitan de flujos ambientales, de caudales ambientales, para su preservación y mantenimiento en el tiempo. A través de esta analogía pictórica, donde tenemos la cordillera de los Andes a la izquierda y la región de Cuyo a la derecha, se representan escenarios relacionados al uso del agua en la región argentina de Cuyo. Partimos desde un escenario con un sistema sin intervención, donde las escorrentías bajan de los Andes sin ningún tipo de usos en las cuencas altas o medias y llegan a las zonas bajas donde los humedales son alimentados sin ningún tipo de detrimento. Esto sería un sistema o un escenario previo al desarrollo económico que se dio con la conquista en la zona. Posteriormente hay un sistema intervenido, que sería el sistema actual, donde existen oasis irrigados junto con las ciudades aguas arriba, como por ejemplo en el caso de las ciudades de Mendoza y San Juan, donde los sistemas hídricos son intervenidos para perjuicio de los humedales aguas abajo. Es parte de la situación en que se encuentran actualmente los humedales de estudio hoy en día. Y finalmente hay un tercer sistema, que sería el sustentable, donde se estaría implementando el concepto de caudal ambiental, donde las actividades socioeconómicas aguas arriba pueden coexistir de forma armónica con los usos del agua para proveer flujos en cantidad y calidad constante necesarios para el mantenimiento de los sistemas de humedales aguas abajo. En cuanto a la ubicación de la zona de estudio, se encuentra en la República Argentina, en la región centro-occidental, específicamente al este de la cordillera de los Andes y entre las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Los ríos involucrados como afluentes de este sistema son el río San Juan, son el río Mendoza y el río Tunuyán. Estos tres ríos son afluentes de un colector principal en la zona más deprimida, con menores pendientes de la zona, que sería el río Desaguadero. Históricamente y por cuestiones geológicas y geomorfológicas representa la zona de oasis natural, es decir, de acumulación de agua y donde se desarrollan estos espacios de humedales. Con el paso del tiempo y con el desarrollo socioeconómico de la zona, este oasis natural fue trasladado artificialmente al norte, al aguas arriba, cercano a las ciudades de San Juan y Mendoza. Son oasis irrigados que están utilizando intensivamente el agua de los afluentes para el uso intensivo de estas actividades agrícolas. Estas actividades son posibles también a causa del represamiento de estos ríos aguas arriba. Por lo tanto, el detrimento de las zonas de humedales aguas abajo está condicionado por las características de uso del recurso hídrico aguas arriba. Con el establecimiento del sitio Ramsar,
los antiguos humedales cuyanos se protegieron legalmente bajo esta figura de protección internacional, Ramsar, desde 1999. Y desde el 2007 adquirió la configuración que vemos en el mapa. Son casi 1 millón de hectáreas que están repartidos entre la provincia de San Juan, la provincia de Mendoza y la provincia de San Luis. Desde la organización de Ramsar Internacional, los objetivos estratégicos parten desde realizar un uso racional de todos los humedales, la conservación y manejo eficaz de la red de sitios Ramsar y también hacer frente a factores que impulsan la pérdida y degradación de los humedales. De esta forma, el objetivo de creación de este sitio Ramsar en particular fue la protección de los ecosistemas asociados a zonas áridas. Por lo tanto, esta zona estaría protegida legalmente ante cualquier intervención. Sin embargo, cabe destacar que esta región ya estaba afectada muchas décadas antes de que fuera erigido como sitio Ramsar. Algunos de los problemas de esta zona están desde ríos que dejan de fluir, como el Mendoza, sistemas que dejan de drenar, como el humedal de San Miguel, y también lagunas extintas. Es decir, es agua que ya no está llegando al humedal como tal, sino que se está quedando por uso intensivo aguas arriba. Hay otros problemas también internos y externos asociados al sitio Ramsar de estudio, como por ejemplo la degradación ecológica de humedales, la disminución de la capacidad de retención de carbono por parte de los humedales, el avance de las condiciones áridas sobre la zona, el perjuicio económico a los pobladores locales que aún viven allí, la pérdida de identidad cultural y también, por falta de oportunidades, la emigración y el aumento de espacios no habitados. De esta forma, y para esta investigación, se propuso el objetivo general, que es el análisis de los caudales ambientales en el sitio Ramsar de estudio, haciendo énfasis en la relación sociedad-naturaleza que se vincula con los oasis irrigados de Mendoza, San Juan y Tunuyán. La hipótesis en este sentido fue la que las actividades socioeconómicas y el uso ineficiente del agua en los oasis aguas arriba representan el principal factor causa de degradación socioambiental del humedal y sitio Ramsar de estudio. La metodología general tiene la misma estructura de esta presentación, es decir, parte desde la relación sociedad-naturaleza, la parte climática en su caracterización y variabilidad, la definición de los caudales ambientales y una propuesta de ajuste sobre esta metodología, la relación de balance hídrico regional y la vinculación con la Declaración de Brisbane y el cambio climático. Algunas características del área de estudio es que el sitio Ramsar, que está en el polígono amarillo, se encuentra, como mencioné, en el centro oeste de la República Argentina. Geológicamente se asienta sobre depósitos sedimentarios de pendientes bajas que son idóneos para la acumulación de agua en humedales. Justamente por ubicarse al este de la cordillera de los Andes, sus características áridas hacen que las escorrentías andinas cumplan un papel fundamental en el ingreso de agua al sistema, dadas las condiciones áridas naturales de la zona, y que de esta forma la mayor riqueza de fauna y flora está asociada a estas condiciones, es decir, condiciones de aridez, pero relacionadas con los humedales y con las escorrentías. Adicionalmente, como mencioné antes, representa el oasis natural de la región y esto fue una característica que los antiguos pobladores previos a la colonización entendieron para asentarse en sus márgenes. Hablando acerca de estos antiguos habitantes, parte la primera sección de esta presentación, y es los habitantes del sitio Ramsar, descendientes de los huarpes. Los huarpes eran el antiguo pueblo que habitó esta región y de la cual estos autores mencionan que la cultura es parte del ambiente. Los hombres son parte de él, es el lugar de pertenencia y conforma la identidad de su gente. Estos autores relacionan esta relación cultural de la sociedad con el espacio con los lazos que los humedales van formando en los pueblos, en este caso con los huarpes y sus descendientes. El objetivo de esta sección fue observar esos vínculos de la relación sociedad-naturaleza dentro del sitio Ramsar a través de una metodología que parte desde la relación demográfica con los descendientes, la economía, el uso del agua y su relación con los caudales ambientales, cuáles son los esfuerzos locales para las remediaciones del humedal y cuál es esa cultura de arraigo que está asociada a las lagunas. En cuanto a la parte de los descendientes de los huarpes, hay actualmente más de 10 asentamientos permanentes en donde habitan alrededor de 5.742 habitantes en cuanto a registros y estimaciones. Son asentamientos de personas que generalmente son descendientes de estos antiguos pueblos y que se niegan todavía a retirarse de estos espacios. Es 1 millón de hectáreas
que para 5.742 representan una densidad de población bastante baja. Estas poblaciones se asientan principalmente sobre las vías de ferrocarril, extintas vías de ferrocarril, y lo que hacen justamente es tratar de permanecer en estos espacios, dado el arraigo cultural que presentan. En cuanto a la economía, el uso del agua y su relación con los caudales ambientales, estas personas se mantienen a través de los servicios ecosistémicos provistos desde el humedal, que pueden relacionarse con la ganadería extensiva, las artesanías, la agricultura extensiva y el turismo rural. Sin embargo, desde estos servicios ecosistémicos, según algunos sondeos, los pobladores consumen en promedio 40 litros por persona por día, cuando el recomendado por Naciones Unidas es de 250 litros por persona por día. También hay esfuerzos locales e institucionales para la remediación del humedal. Se encuentran, por ejemplo, los azudes, que son espacios que lo que hacen es elevar el nivel de agua, dado los ingresos de agua pluvial durante el verano. Cabe destacar que los azudes, por término, lo que significa es una desviación de agua para drenaje, pero acá localmente lo utilizan como si fuesen especies de represas. Hay esfuerzos institucionales para construir estas estructuras para tratar de paliar la situación de la falta de ingreso de agua del sistema. También hay legislaciones que tratan de darle un contexto general a la protección o remediación del humedal, desde la Convención de Ramsar hasta propuestas de ley nacionales y provinciales. Y la otra parte del esfuerzo local para la remediación es la sección de la conciencia ciudadana y visibilización del problema, en cuanto principalmente a la divulgación de materiales educativos, la educación y el involucramiento de actores, principalmente hombres y mujeres de la región. Una de las razones por las que estas personas se involucran personalmente en estas acciones es por la cultura de arraigo, una identidad lagunera que parte desde la nostalgia que tienen estas personas por el pasado de presencia de lagunas en esta región, y también a través de las emociones hacia el territorio, los cuales hacen que esas pocas personas que habitan la región puedan engranarse y puedan articular estos espacios y tratar de convertirlos en territorio. También dentro de estas expresiones hay música. Hay, por ejemplo, esta canción que se llama Requiem por Guanacache, de unos compositores locales, los cuales tratan acerca justamente de la nostalgia de la existencia pasada de las lagunas y cuál sería el futuro de la región, que es de muerte y de arena, dada la ausencia de agua que no está llegando y que se está consumiendo aguas arriba. Es parte del arraigo cultural de la región. Como parte de las conclusiones, y es que dentro de una relación sociedad-naturaleza, el equilibrio entre ambos factores es fundamental, lo cual parte desde el mejoramiento de vida de los habitantes como herramienta de articulación para que estos espacios se vuelvan a convertir en territorios. Dentro de la caracterización climática, pasando a otro tópico, el objetivo fue examinar las condiciones climáticas imperantes de la región de estudio mediante análisis temporales y espaciales de la precipitación y la temperatura media. Cabe destacar que los antecedentes consultados no presentaron una caracterización climática espacial y temporal reciente de la zona, por lo cual se dio la justificación para esta etapa. En cuanto a la metodología, se realizó a través de 3 secciones: un análisis exploratorio de datos, con datos mensuales de temperatura y precipitación entre el 93 y el 2014, dada la mayor representatividad, y un cálculo y validación de algunos supuestos estadísticos subyacentes y también cálculo de datos faltantes. Cabe destacar que dentro de esta sección y dentro de esta investigación se propuso una metodología original que está publicada en una revista internacional para el cálculo de datos faltantes mensuales de temperatura. Dentro de la caracterización climática temporal, se realizó una identificación y visualización espacial de principales aspectos de estructura, patrones y tendencias. Y dentro de la caracterización climática espacial hay una visualización de regímenes climáticos basados en temperatura y precipitación a través principalmente de índices en mapas. En este mapa que vemos a la derecha de cuencas hidrográficas están las principales cuencas aportantes al sitio Ramsar, pero también las estaciones termométricas en amarillo y pluviométricas en azul que se utilizaron como análisis de estudio. Dentro de algunos resultados se encuentra, de la caracterización climática temporal,
se encuentra la disposición anual de las temperaturas, con mínimas en los meses invernales y máximas en los meses de verano, que en valores medios apenas superan los 25 grados Celsius, y durante el invierno disminuyen hasta cerca de los 10 grados Celsius. En valores anuales, las temperaturas están en función de la altitud también, con las menores hacia las estaciones que se encuentran sobre la cordillera y las máximas las que se encuentran en el llano. En cuanto a los climogramas, los valores de evapotranspiración o demandas evapotranspirativas dadas por estas curvas punteadas en las estaciones de San Juan, San Luis, Mendoza y Ñacuñán se encuentran en todos los casos y en condiciones medias por encima de los valores de precipitación media o de ingreso pluvial al sistema. Esto es parte del déficit permanente de agua en la cual se encuentra la región. Sin embargo, las precipitaciones son mayores hacia el sur, hacia el sureste de la región, como por ejemplo en San Luis, y menores hacia San Juan. Esto se observa mejor en estos mapas de caracterización climática espacial, donde las temperaturas, especialmente el sitio Ramsar, se ubica entre las isotermas de 17 a 18 grados Celsius, y dentro de las isoyetas medias, la región norte se encuentra cercano entre los 100 y los 200 milímetros anuales, con máximas cercanas a los 600 en la parte sureste de la región. Relacionando la parte termométrica con pluviométrica, se tienen algunos mapas de índices que describen mejor la situación. Estos índices, como el índice de Lang o el índice de Martón, coinciden en que las condiciones áridas y semiáridas se mantienen en la zona, con condiciones más secas hacia el norte del sitio Ramsar y condiciones más semiáridas hacia el sur. En cuanto a las conclusiones, es que el área de estudio representa una de las zonas más secas del país en condiciones de aridez permanente, por debajo del sitio Ramsar de la isoyeta de 300 metros y una demanda evapotranspirativa 4 veces superior. Hay también ausencia de tendencia o cambios graduales en las estaciones para el periodo considerado. También los aportes pluviométricos son insuficientes para satisfacer las demandas de un humedal. Por lo tanto, se confirma la importancia del aporte superficial y subsuperficial a través de la escorrentía. Pasando a la variabilidad hidroclimática, el objetivo fue analizar la variabilidad regional del sitio Ramsar, haciendo especial énfasis en los caudales aportantes desde la cordillera de los Andes. En cuanto a la metodología, se utilizaron datos medios mensuales de temperatura, precipitación y caudal medios provenientes de las estaciones aguas arriba del sitio Ramsar. Se realizó un análisis espectral con el uso de periodogramas y ondoletas para evaluar la frecuencia y las estructuras subyacentes de estos datos. Dentro del análisis de anomalías, se permitió establecer la ocurrencia de magnitud de frecuencia de eventos climáticos que superen o se encuentren por debajo de los valores medios de referencia. También se hizo alusión a un análisis de índices climáticos para justamente tener la relación con teleconexiones climáticas o vínculo remoto de variabilidad climática. Y finalmente, un análisis multitemporal del estado de la vegetación relacionando el índice de NDVI a través de una prueba no paramétrica para vincularlo con la precipitación y el caudal en la zona. En cuanto a los resultados, tenemos las estaciones utilizadas, tanto de caudal, temperatura y precipitación. No hubo un periodo de referencia fijado, sino que se priorizó la mayor longitud de datos justamente para evaluar la variabilidad. Las siguientes pruebas en cuanto a periodogramas y ondoletas se realizaron en contraste con los datos de la estación de Guido, que es una de las estaciones aguas arriba del oasis de Mendoza y que cuenta con la mayor disponibilidad de datos. En cuanto al periodograma y ondoletas en la estación de Guido, se tiene que las temperaturas, esto es para temperaturas, se tiene que las temperaturas medias tienen una periodicidad de mayor energía en la ventana anual. Acá está 11,7 meses. Esto se observa principalmente en el gráfico de ondoletas en la periodicidad de un año. Esto está marcado por la estacionalidad. Hay adicionalmente otros máximos, como 31 y 63 meses, que están asociados con periodos de 2,5 años y 5,3 años, que representan otras ventanas de variabilidad que no necesariamente están tan marcadas o que se observan en el gráfico de ondoletas. Para el gráfico de precipitación también se observa la mayor densidad espectral
con el punto de mayor energía sobre la ventana del año, sobre los 12 meses, y se observa acá en la ondoleta para esta ventana de variabilidad. Sin embargo, hay otras ventanas de variabilidad como el de 34 meses o 187 meses, esos son 2,8 años o 15,5 años, y que se observan con estas manchas en el gráfico de ondoleta. Es decir, que hay otras ventanas de variabilidad que inciden sobre la ocurrencia de las precipitaciones en la región y que, de acuerdo con algunas investigaciones, podría estar asociado con eventos de El Niño. En cuanto a los caudales, y también por la fusión nival, la mayor ventana o el mayor pico de variabilidad o de energía para la ocurrencia de los caudales se encuentra sobre la ventana de un año. Acá se observa bastante marcado, sí, y el siguiente pico, que es de 57 meses o 4,8 años, que se observa en esta mancha en el gráfico de ondoletas, estaría asociado también con eventos El Niño. Es algo también validado por otras investigaciones en la zona. En cuanto al análisis de anomalías, las temperaturas presentan tendencias a anomalías positivas y negativas no significativas. Sin embargo, para la precipitación, las anomalías positivas parecen aumentar en el tiempo durante el periodo de registro analizado, mientras que en los caudales destaca la disminución muy leve de tanto de anomalías positivas como negativas en la región. Esto podría estar siendo afectado por modos de variabilidad climática. Recordemos que esta estación se encuentra aguas arriba de los oasis. Hay una situación característica que se observa con el análisis de anomalías en esta estación, que está aguas abajo y dentro del sitio Ramsar, que es el Encón. Esta estación, como pueden observar en los gráficos, tiene tendencias negativas, principalmente y con más fuerza en las anomalías positivas, las barras azules. Y esto se marca principalmente con la ausencia de anomalías positivas desde el año 2008. Esto lo que indica es que ha habido una ausencia de pulsos de caudales extraordinarios que se consideren anomalías en esa estación hidrométrica. Eso coincide con que el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza declararon la emergencia hídrica en el territorio y establecieron medidas a raíz de las consecuencias derivadas de la escasez de agua durante el ciclo hidrológico 2010-2011. Es una situación de emergencia hídrica que se mantiene incluso hasta el día de hoy. En cuanto a los índices climáticos, hay modos de variabilidad de versus precipitación. Se hizo el contraste con algunos índices como la oscilación antártica, el índice de oscilación del sur, el Niño Modoki, el índice multivariado del Niño, oscilación de Madden-Julian o el dipolo del Océano Índico. Con todas, el grado de correlación es mayor o menor dependiendo de su influencia. Sin embargo, dos de los índices que tienen mayor influencia sobre la ocurrencia de precipitaciones son la oscilación de Caal del Pacífico y el índice oceánico del Niño. Las líneas punteadas representan la significancia y se observa la periodicidad de correlación entre estos índices remotos o de teleconexión con la ocurrencia de precipitaciones. Se destaca principalmente la periodicidad de estas correlaciones. Con el Niño, esta periodicidad pareciera no sobrepasar la significancia. Sin embargo, la influencia del Niño es un factor que ha sido estudiado por algunos investigadores en la región. Finalmente, en cuanto al análisis multitemporal del estado de la vegetación, se tienen estos 4 mapas de correlación de Pearson, de rasters multibanda, entre la precipitación media estacional en Guido y el NDVI. Entonces tenemos 4 escenarios entre el 85 y el 99, para el invierno y para el verano, y se tiene entre el año 2000 y el año 2019 también para el invierno y para el verano. Entonces, como son mapas de correlación, se observa en el primer mapa, en el mapa A, cómo existe una mayor correlación en las franjas riparias o en lo que son las orillas de los ríos aportantes durante el invierno. Esto en el primer periodo, del 85 al 99. Se supone que durante el invierno hay menores escorrentías superficiales, por lo tanto la actividad vegetativa se relaciona más con la precipitación. Esta relación es inversa. Durante el verano se observa una correlación inversa, ya que la actividad vegetativa se relaciona más con los caudales, con la época de mayores flujos, que esta sería el verano. Sin embargo, lo vistoso de esta situación es el contraste con el periodo 2000 a 2019, donde la relación de correlación que existe se pierde bastante. Y esto es el quiebre justamente de los periodos del 85 al 99 y del 2000 al 2019 se escogió
debido a la construcción de la represa de Potrerillo sobre el río Mendoza en el año 2000. Analizándolo desde el punto de vista de los caudales medios, la situación es aún, por tratarse de un humedal, es aún más visible. Durante el invierno se observa, sí, una correlación en las franjas riparias, pero esa situación, como observan en el mapa B, que es los veranos entre el 85 y el 99, se observa una correlación mucho mayor, mucho más fuerte entre la ocurrencia de caudales en los ríos aportantes al sitio Ramsar y la actividad fotosintética. Esta situación, como pueden observar, ya para el periodo 85-99 es casi nula en la sección media y sur del sitio Ramsar. Esto quiere decir que los flujos ya para ese entonces no sobrepasaban la región norte del sitio Ramsar. Y a contraposición del otro periodo, del 2000 al 2019, como pueden observar, la fuerza de correlación se pierde. Y esto parte desde la disminución de las escorrentías que están llegando como flujos al sitio Ramsar. En cuanto a las conclusiones, se destacó estas vinculaciones físicas del sitio Ramsar versus la variabilidad natural del clima, el régimen de escorrentía y las evidencias que arroja sobre los impactos de usos antrópicos aguas arriba. También se realizó un análisis de anomalías decrecientes de caudales aplicados sobre el Encón, que es la estación dentro del sitio Ramsar. Esta situación sugiere una combinación entre elementos de variabilidad hidroclimática natural e impactos de origen antrópico aguas arriba. Y también se realizó una vinculación entre las precipitaciones de la región con modos de variabilidad climática como el Niño y también la PDO. Pasando al eje principal de esta investigación, que son la definición de caudales ambientales, se tiene que, de acuerdo con la Declaración de Brisbane de 2018, el objetivo de la implementación de este término es proteger y restaurar los valores sociales asociados a la salud, resiliencia, biodiversidad acuática, ecosistemas y los vitales servicios ecosistémicos que estos espacios proveen a las personas de todas las culturas. Y es que desde la Declaración de Brisbane se posiciona como un llamado urgente a la acción, protección y restauración de los caudales ambientales. De esta forma, el objetivo de esta sección fue determinar los caudales ambientales que deben fluir al humedal para restaurar y mantener las condiciones ecológicas y sociales relacionadas. La metodología de estudio se centró principalmente en el uso de 3 estaciones aguas arriba, fuentes de datos, como la estación de Mendoza, estación Guido sobre el río Mendoza, estación de San Juan 101 sobre el río San Juan y estación Tunuyán Valle de Uco sobre el río Tunuyán. Adicionalmente, hay estaciones de contraste para vincular los resultados aguas arriba con lo que sucede dentro del sitio Ramsar, que es el polígono amarillo. Dentro de la metodología seguida, ahí se ajustaba a través de parámetros IJA, de índices de alteración hidrológica, y también la definición de los componentes del caudal ambiental. Adicionalmente, se establecieron los caudales ambientales a través de factores como una fracción de una medida de tendencia central, asociados a una probabilidad, asociados a una curva a un cuantil de la curva de duración de caudales, y asociados también a un valor para cada mes del año. Finalmente, también se realizó un análisis relacionado a la alteración de caudales producidos por el impacto de una represa en la región. En cuanto a los resultados, se tiene la disposición de los hidrogramas de las estaciones Mendoza, San Juan y Tunuyán en la zona, en los cuales, como se observa, sobrepasan en el caso de San Juan casi 120 metros cúbicos por segundo y en el caso de Tunuyán, que es el río de menor flujo, casi 60 metros cúbicos por segundo durante los meses de verano. Si sumamos estas modo de comparación solamente para saber cuánto es el agua que estaría fluyendo desde estas estaciones hasta el sitio Ramsar, se tiene que el Mendoza y el San Juan, que serían estos 2 ríos, estos afluentes, estarían sumando las barras azules en verano más de 200 metros cúbicos por segundo y en invierno más de 50 metros cúbicos por segundo. Y si se suman los 3 ríos aportantes, ahí tendríamos caudales superiores a los 250 metros cúbicos por segundo. Como se puede observar, es un flujo de agua bastante elevado, de ríos bastante caudalosos que bajan de los Andes, que no estarían llegando a suplir las demandas del humedal. En cuanto a los parámetros de EFC o componentes de caudal ambiental, se tienen los componentes del caudal ecológico, y es que los caudales de estas 3 estaciones se dividieron en función de la categorización de sus flujos. De esta forma tenemos en la clasificación caudales extremadamente bajos, caudales bajos y hasta pequeñas inundaciones.
Lo que indican estos gráficos es que no importa solamente el flujo constante de agua, sino la importancia de los pulsos de inundación que pueden estar llegando al humedal. La caracterización de caudales de estas estaciones podría entonces incidir de una u otra manera en cómo se manifiesta la salud del humedal aguas abajo, ya que esta sería la provisión de agua directa por escorrentía. En cuanto a la definición de caudal ambiental como medida de tendencia central, es que al ser un caudal fijo, como el 10% del caudal medio, el hidrograma, la forma del hidrograma natural se pierde, siendo aún insuficiente para satisfacer a los ya mermados caudales del ENCOM, que lo tenemos acá en la curva celeste. Esta curva es la estación que está dentro del sitio Ramsar, son caudales que ya están mermados, y lo que se está calculando, las barritas azul y amarilla, son el 10% del caudal medio de las estaciones Mendoza y San Juan. Al ser fijos, entonces no emulan, una de los contras que tiene es que no emula la variabilidad natural y no llega ni siquiera a suplir lo que se está registrando en el ENCOM. Por lo tanto, es una metodología que no se está utilizando muy ampliamente en el mundo actualmente. Adicionalmente, hay otras metodologías, por ejemplo, asociadas a una probabilidad. Es que, por ejemplo, también al ser valores fijos asociados a una probabilidad, tampoco emulan las características de los hidrogramas. Este sería el método del caudal de 7 días para el cuantil de 10%. Hay también otras características como asociadas a cuantil por la curva de duración de caudales. Aquí se tienen el método del programa de las grandes llanuras septentrionales y también se tiene el método del caudal de mantenimiento. En cuanto al primero, establece los caudales ambientales de acuerdo a percentiles derivados de la curva de duración. La determinación de caudales mayores en meses secos prioriza las demandas hídricas en estos meses, reduciendo el porcentaje para meses húmedos. Y en cuanto al caudal de mantenimiento, considera la variabilidad natural del régimen hídrico, el cual consiste en establecer un régimen de caudales a partir de un caudal básico obtenido a partir de datos diarios. Ambas, como pueden observar, ambas metodologías emulan de una mejor manera la variabilidad anual de los caudales. Finalmente, también están los métodos que establecen un valor de caudal ambiental para cada mes del año, como el método de Utah, y también una metodología de reforma de propuesta a la ley 25.688 de la República Argentina. Este fue uno de los métodos que se halló con mayor ajuste, ya que se basa en el 20% del caudal medio mensual. Esta propuesta lo que trata es de emular la estructura de los hidrogramas naturales, dejando fluir el 80% y, dejando fluir el 20% y utilizando el 20% para flujos ambientales. Adicionalmente, se tiene la alteración de caudales producidos por el impacto de una represa, en este caso los caracoles, sobre el río San Juan. Estas dos estaciones representan la estación San Juan 101, aguas arriba, y San Juan, kilómetro 47.3. Entre estas dos estaciones hay una represa, que es la represa de los caracoles, y se está viendo el régimen, el hidrograma, o de parámetros de caudal ambiental, particularmente en este evento. Este es un evento que sucedió el 7 de febrero de 2007. Se trató de un pulso de pequeña inundación que alcanzó los 246 metros cúbicos por segundo, pero que por el impacto de la represa, como pueden observar en el gráfico inferior, no se registró en la estación aguas abajo. Cabe destacar que esta represa no tiene una vocación consuntiva de agua. Sin embargo, por el simple hecho de existir la represa, la amortiguación de este pulso de caudal hizo que particularmente esta crecida o esta pequeña inundación no llegara al sitio Ramsar. Esto tiene repercusiones importantes no solo por el flujo del agua, sino también por la adición de sedimentos que son vitales para el mantenimiento y la salud de los ecosistemas de humedales aguas abajo. Como conclusiones, se tiene que la mayor parte de las escorrentías andinas no llegan a las zonas bajas de humedales, presentando alteraciones en magnitud, frecuencia y ocurrencia. Se destacan los métodos de caudal de mantenimiento, propuesta de reforma a la ley argentina y el programa de recursos de las grandes llanuras septentrionales como aquellos de mayor ajuste a las variabilidades observadas aguas arriba. Y finalmente se evidenció el impacto de amortiguación de las represas sobre las escorrentías. Partiendo de estas metodologías de mayor ajuste, se realizó una propuesta de ajuste a los métodos de caudal
a los métodos de cálculo de caudales ambientales. Y es que si observamos estos mapas, los rectángulos azul y rojo, son el río Mendoza y el río Tunuyán, en mapas oficiales de la provincia de Mendoza, se observa que los ríos llega a un punto antes de su desembocadura natural en el sitio Ramsar, que los ríos se vuelven efímeros. Es decir, que parece que desaparecieran. Tienen tan poco caudal en esta sección que a partir de cierto punto es como si se secaran y tienen un régimen efímero. Igualmente el río Tunuyán. Lo que se trató a través de esta sección fue proponer un ajuste a las metodologías de caudales ambientales, el cual permita incluir las pérdidas en cauce generadas por infiltración y la evapotranspiración. Y es que las estaciones donde se calculan los caudales ambientales aguas arriba, entonces San Juan, Mendoza y Tunuyán, se encuentran a muchos kilómetros aguas arriba del sitio objetivo, que es el sitio Ramsar, que es el polígono rojo. Es decir, el río San Juan se encuentra a 173 kilómetros, Mendoza a 137 y Tunuyán, es el mayor, se encuentra a 274 kilómetros. Es decir, que en este trayecto el agua naturalmente se pierde por evaporación y también por infiltración. Lo que se busca con esta propuesta de ajuste, que es original de esta metodología y que actualmente no consideran las metodologías de caudales ambientales en el mundo, es justamente sobredimensionar los cálculos de caudales ambientales con lo que serían las pérdidas por evapotranspiración y también por infiltración de cauce. Es decir, que se tiene la curva de caudal ambiental propuesta aguas arriba y lo que se busca es sobredimensionarla sumándole estos dos parámetros de evapotranspiración e infiltración. Las pruebas que se realizaron por caudales ambientales, se tienen estas tres metodologías de mayor ajuste en el capítulo pasado. Y en cuanto a la evapotranspiración, lo que se buscó fue calcular las superficies de encauce de las franjas riparias de los 3 ríos involucrados, específicamente para un periodo que se caracterizó por una pequeña inundación en la región entre el 7 de febrero y el 15 de marzo de 2013. Entonces, a través de los cálculos de evapotranspiración potencial que se calcularon durante la caracterización climática de esta investigación y con el área de los cauces, se calcularon las demandas evapotranspirativas de estas zonas. En cuanto a la infiltración, a falta de datos de infiltrómetros en la región y datos precisos, se aplicó un modelo de lluvia escorrentiva, el modelo HEC-HMS, que normalmente es aplicado sobre cuencas, normalmente. Sin embargo, fue una alternativa, una aproximación para calcular los porcentajes de infiltración que ocurrirían a lo largo de estos trayectos. Se utilizó como hipótesis, por ejemplo, un método de pérdidas por el número de curvas cercano a los 30 y también un método de transformación por hidrograma unitario. Estos son aproximaciones. Por supuesto, lo ideal es que esto se realice a través de datos por infiltrómetros. Sin embargo, a falta de datos, esta fue una de las alternativas encontradas. En cuanto a los resultados, se tiene la disposición media mensual de la evapotranspiración potencial, por supuesto con máximas en los meses de verano, dadas las mayores temperaturas. En cuanto a los porcentajes de infiltración en cauces, solo hubo una fuente que se encontró, que es esta de Tecnoriego. Sin embargo, en esta publicación que tenían no mencionan la forma en la cual se calcularon los porcentajes de infiltración para los datos de Mendoza y Tunuyán. Según ellos, hay valores del 16 y del 6% respectivamente. Sin embargo, la proporción calculada a través de esta investigación por el HEC-HMS en porcentaje oscila entre los 11 y los 10,5% para San Juan, Mendoza y Tunuyán. O sea que son valores que relativamente se encuentran cercanos a los que proponía esta fuente. Lo que se realizó a través de esta metodología, como se mencionó anteriormente, fue tener la curva de los caudales ambientales y sobredimensionar a través de las pérdidas por infiltración y por evapotranspiración, justamente para que lo que aguas abajo pueda llegar, dadas las pérdidas, sea la curva azul. Esto por el caudal de mantenimiento. Hay proporciones de diferencia entre los sobredimensionamientos y también lo que se tiene por caudales ambientales en 33, 39 y 64%. En cuanto a la propuesta de modificación de ley argentina, las proporciones suelen ser un poco mayores en algunos casos.
Y en cuanto al programa de recursos de las grandes llanuras, también se tienen estas proporciones. La idea entonces se busca que estos sobredimensionamientos se encuentren por debajo de la curva de los caudales medios mensuales de cada estación. En cuanto a las conclusiones, se encuentra que la propuesta se centró en exponer un ajuste que considera estas pérdidas naturales del sistema hidrográfico de largo trayecto, esto bajo la hipótesis de largo trayecto. Mediante el proyecto de modificación de la ley argentina existe un mayor margen volumétrico respecto a las caudales. En este sentido, esta metodología representa mayores posibilidades de aplicación en la región. Sin embargo, eso también está sujeto a condicionamientos económicos y de factibilidad en la zona. Siguiendo con el balance hídrico regional, incluyendo el factor antrópico, se tiene este gráfico de balance hídrico del río Mendoza, donde las demandas totales y las ofertas se encuentran prácticamente sin opción de almacenamiento. Es decir, las demandas en la mayor parte del año se encuentran incluso por encima de la oferta, lo cual permite intuir un déficit en cuanto a la provisión de caudales ambientales a los humedales aguas abajo, porque no habría agua disponible. Toda se está consumiendo, toda la que se oferta se consume. El objetivo de esta sección fue establecer el estado de la oferta y demanda de los recursos hídricos, incluyendo las cuencas aportantes al sitio Ramsar. La metodología se basa en obtener un balance en función del caudal ambiental, es decir, los caudales medios menos las pérdidas en cauce, menos las demandas. Estas demandas son residenciales, agrícolas e industriales. Las industriales no fueron consideradas en esta investigación. De esta forma, hay demandas que son inflexibles, como las pérdidas en cauce por evapotranspiración y por infiltración, que son pérdidas naturales, no se pueden evitar, y las demandas residenciales que están protegidas por leyes internas. Entonces, el balance tendría que ser ajustado de acuerdo a las demandas agrícolas y las demandas industriales, principalmente sobre las demandas agrícolas porque representan la matriz principal económica de la región. En cuanto a algunos resultados, se observan las medias volumétricas de oferta y demanda hídrica para las tres cuencas consideradas. Como se observa en Mendoza, las demandas son mayores que la oferta, es decir, hay un déficit. Esto incluso ya tiene incluido las pérdidas en cauce. En el río San Juan, las ofertas son ligeramente superiores a las demandas y por esta razón es que hay algunos flujos remanentes del río San Juan que alcanzan el sitio Ramsar, pero son despreciables ya que no alcanzan a satisfacer las demandas del humedal. Y en el río Tunuyán, dadas las largas distancias por pérdidas en cauce, las demandas hídricas estarían bastante por encima de la oferta hídrica. Si se observan a través de estos gráficos volumétricos medios mensuales para las tres cuencas de estudio, se observa entonces que, por ejemplo, para el río Mendoza, la curva de demanda en varios meses del año se encuentra incluso por encima de la oferta. Para el río San Juan sucede lo mismo, salvo algunos meses de verano, donde la curva de oferta se encuentra por encima de la de demanda, y la del río Tunuyán, la curva de demanda se encuentra por encima de la curva de oferta. Y esto no es más que un panorama de la situación de balance en la zona y de cómo no existe disposición desde la matriz económica para dejar fluir caudales remanentes al sitio Ramsar. De esta forma, las demandas de agua representadas en los caudales ambientales, pérdidas en cauce y demandas agrícolas superan en amplio margen la oferta de agua en las cuencas involucradas. Las diferencias representan el déficit de agua para satisfacer las demandas ambientales, cuyas consecuencias ya se manifiestan en la degradación de estos espacios. Y el ajuste tiene que realizarse desde las demandas flexibles, es decir, las demandas agrícolas garantizando el flujo de agua para la población y el abastecimiento de los ecosistemas riparios aguas abajo. Finalmente, dentro de esta investigación se tiene el análisis basado en la declaración de Brisbane y el informe del IPCC sobre los caudales ambientales en el sitio Ramsar. Y es que desde la declaración en el 2018 se presenta un llamado urgente a la acción, protección y restauración de los caudales ambientales para el manejo de su biodiversidad, valores intrínsecos y servicios ecosistémicos como parte de un elemento integrado del manejo de recursos hídricos. El objetivo de esta sección fue analizar esa situación actual y prospectiva del sitio Ramsar, teniendo como base la declaración de Brisbane del 2018 y el sexto informe del IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático. Asimismo, se hace énfasis sobre la contribución de los humedales sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 mencionados y recomendados dentro de la declaración. La metodología se basó en tres etapas principales, que fue la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, las recomendaciones prácticas derivadas de la declaración
y los nexos con el cambio climático a través del sexto informe. En cuanto a los vínculos con los objetivos del desarrollo sostenible, hay 7 objetivos directos que se relacionan, como por ejemplo el fin de la pobreza, el hambre cero, el salud y bienestar, el agua limpia y saneamiento, el trabajo decente y el crecimiento económico, la producción y consumo responsables, y la paz, justicia e instituciones sólidas. Estas serían acciones directas a desarrollar para mejorar la justicia social en la región como parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Adicionalmente hay objetivos indirectos como la educación de calidad, la industria, innovación e infraestructura, la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, la acción por el clima y la vida de ecosistemas terrestres. Dentro de las recomendaciones macro que se utilizan sobre la implementación de caudales ambientales hay principalmente 3 etapas que se basan en el liderazgo y la gobernanza, el mantenimiento y también la investigación. Dentro de esto hay un reconocimiento de su esencialidad para la protección de la naturaleza y la sociedad. Se busca disminuir el riesgo de degradación, la implementación de medidas legales, el reconocimiento de los saberes locales y la vinculación con estudios sobre el cambio climático. Adicionalmente, también se realizó un nexo entre los caudales ambientales hallados con escenarios del cambio climático. Basados en esta investigación, se resaltaron las vinculaciones físicas del sitio Ramsar versus la variabilidad natural del clima, el régimen de escorrentía y las evidencias que arrojan sobre los impactos de usos antrópicos aguas arriba de la zona. Mediante también el análisis de anomalías que se realizó, las tendencias termométricas positivas se vinculan a escenarios que escalan más allá de la variabilidad climática regional. Adicionalmente, sobre el sexto informe del IPCC, se recalca la inequívoca evidencia que existe actualmente del calentamiento del sistema climático bajo influencia de origen humano y con diversos escenarios a futuro. Son escenarios que ya están ampliamente divulgados, de los cuales siguen desarrollándose actualmente y que se basan en los escenarios de calentamiento global y cambio climático por aumento medio de las temperaturas en el planeta. Y es que desde el Regional Fact Sheet del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, tenemos que el sitio Ramsar de estudio se encuentra entre 2 regiones en Sudamérica, el sur-suroeste y el sur-sureste de Latinoamérica. La región cordillerana de Mendoza y San Juan, desde donde escurren los ríos involucrados, es la región sur-suroeste. Para esta región, el IPCC pronostica un aumento en la aridez, entre otros factores, un calor extremo, el aumento de sequía ecológica e hidrológica y también una disminución de la nieve, glaciares y estratos de hielo. Esto se puede manifestar en una disminución entonces de los caudales aportantes que escurren aguas abajo. Sin embargo, la otra región, el sur-sureste, es donde se encuentra la totalidad del sitio Ramsar, que ya sabemos que depende más de las escorrentías que de las precipitaciones locales. Para esta región se pronostica un aumento en el calor extremo, un aumento en la precipitación media y un aumento en la temperatura superficial media. Entonces, esto implicaría una mayor demanda evapotranspirativa y si bien puede aumentar la precipitación media, que es algo que ya está validado por algunas investigaciones en la región, como ya he mencionado anteriormente, los humedales de esta zona no se abastecen principalmente de las precipitaciones en la zona, sino de las escorrentías que bajan de la cordillera. Desde la Organización de Ramsar Internacional explican que bueno, los humedales están desapareciendo 3 veces más rápido que los bosques y que la ciencia es clara. Los humedales son los sumideros de carbón más efectivos sobre el planeta y representan uno de los eslabones principales para mitigar y disminuir las influencias del cambio climático. Como conclusiones generales se tiene que, bueno, una de las principales características del área de estudio es que representa el oasis natural de la región, es decir, una zona de confluencia aluvial de humedales y bañados en medio de una zona árida. Los antiguos pobladores entendieron este valor y se asentaron en sus márgenes durante siglos antes de que estos oasis naturales migraran hacia oasis artificiales aguas arriba. Hoy en día la degradación del sitio Ramsar de estudio se atribuye principalmente a la sobreexplotación del agua en los oasis y el uso desmedido que ignora las demandas hídricas ambientales, lo cual confirma de esta forma la hipótesis planteada para esta investigación. Además de los análisis de clima y variabilidad, sociedad y territorio y de caudales ambientales calculados, dentro de los retos y oportunidades se cabe destacar que el problema sigue siendo el origen del uso desmedido del agua en los oasis, por lo que desde la declaración de Brisbane
llaman a un reconocimiento, instauración, protección y mantenimiento de los caudales ambientales. Los beneficios del logro de estos objetivos no solo ayudarían a la restauración de estos ecosistemas degradados, también indirectamente asegurarían mejores condiciones de vida para las ya mermadas poblaciones que todavía habitan en esta zona. Como recomendaciones generadas de este trabajo, se tiene que la consideración e instauración de los caudales ambientales debe partir desde la conciencia ciudadana y la visibilización del problema. De esta forma, las sociedades pueden presionar a las instituciones competentes, sean públicas o privadas, para ejercer acción primaria desde dos flancos principales. Es decir, desde la tecnificación del uso del agua, lo cual permitiría que el recurso no se desperdicie por infiltración y evaporación, y pueda existir un superávit que se destine a satisfacer demandas ambientales aguas abajo. Y la segunda recomendación parte desde la consideración y planteamiento de un marco legal robusto, el cual establezca volúmenes de caudales ambientales significativos en términos inflexibles. Lo anterior obligaría a la matriz agrícola e industrial a manejar más eficientemente el recurso hídrico de acuerdo a la oferta considerada. Muchas gracias. Muy bien, gracias Luis por la exposición. Vamos a pasar ahora a la fase de preguntas por parte del jurado. De acuerdo a la conformación del jurado, como es habitual, sugiero que inicie las preguntas de Leonora Verón, luego seguiría el doctor Cenciales y finalizamos con la jurado local de Verónica Gil. ¿Qué les parece? ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, primero que nada, felicitarte por el trabajo. Me pareció un trabajo, bueno, a vos y a tus directores, me pareció un trabajo re completo. Cada capítulo, cada objetivo es un trabajo en profundidad en sí mismo, que me permitió ir siguiendo a medida que iba leyendo la tesis, cada uno, bueno, de los objetivos, pero con un sentido, con el cuento, digamos, que una cosa llevaba a la otra, y me permitió entender y conocer y aprender un montón, sobre todo de una zona que no conozco. Así que en cuanto a la tesis o al documento, me pareció que estaba, como ya te puse por ahí en el dictamen, muy bien estructurado y demás. La presentación también fue re clara, hay cosas que me habían quedado por ahí con dudas a medida que iba leyendo la tesis, que ahora las terminé de comprender cuando lo ibas explicando. Así que bueno, también se agradece eso, que fue una exposición clara y que estuvo muy buena. Tengo por ahí algunas preguntitas menores que tienen que ver, bueno, que un poco lo dijiste al final vos, que en la hipótesis de trabajo mencionás que las actividades y el uso ineficiente del agua son la principal causa de degradación, pero en la zona ya por cuestiones ambientales naturales hay un déficit en sí mismo que no permite que llegue agua al humedal. Lo que vos querés decir es que la actividad antrópica intensifica ese déficit y eso hace que se generen los problemas que vos mencionás, ¿no? Sí, efectivamente, hay condiciones naturales que ya desde hacía mucho tiempo venían haciendo mermar los caudales aportantes al sitio Ramsar, pero la intensificación de las actividades humanas en los oasis, es decir, el uso consultivo, hace que ya los ríos se vuelvan efímeros. Es decir, que ya no hay conectividad hídrica entre el humedal y los caudales aportantes. De esta forma, lo que se comprobó por toda la revisión bibliográfica, pero también por los resultados obtenidos, es que hay una marcada influencia de origen humano sobre la degradación de estos espacios. Bien. Y te hago otra consulta relacionada con eso, que vos en un momento también mencionás que se realizó una declaración de emergencia hídrica en el 2010-2011, que sigue hasta la actualidad, que fue un poco como o cuando identificaron la problemática que no, por la faltante del recurso. Aparte de esa declaración de emergencia puntual desde el Estado, provincial o nacional, ¿se realizó alguna otra acción al identificar esta problemática o son cuestiones puntuales ante un año o una estación determinada relacionado con la actividad, con los oasis? ¿O cómo Claro, son acciones estatales
que lo que buscan es ajustar los consumos de agua en los oasis, pero desde el punto de vista productivo. Bien, Es decir, los oasis tienen un ese peso rol. muy importante en la matriz productiva en la región y lamentablemente las demandas ambientales en los oasis no existen. Es decir, no existen dentro de la configuración hídrica de balance en la zona. Por eso veíamos que en el balance no existe prácticamente remanentes de agua que se Claro, destinen como caudales ambientales. Estas acciones de emergencia hídrica que todavía lamentablemente se mantienen hasta la actualidad, lo que buscan es ajustar el consumo de agua en los oasis. Es decir, ajustarlo desde el punto de vista de uso consultivo para el riego intensivo de los cultivos. Pero no son acciones de emergencia para dejar fluir caudales. Son acciones ese, desde el punto de vista económico. Desde el bien, punto de vista económico por el peso justamente que tienen los oasis en la región. Si se mantiene esto en el tiempo y por las condiciones que lleva desde hace años, lo más probable es que esta situación prosiga de la misma manera hasta que haya algún tipo de legislación que permita reconocer los flujos ambientales como una prioridad. bien, o sea que esta medida es para una actividad productiva, no para el sistema en general como vos planteás en el trabajo. Exacto. Bien, y un poco las propuestas vos las mencionaste al final, que me parecieron interesantes, pero ¿qué pensás que con el aporte de tu trabajo, de tu tesis, que pueden, no sé, pueden desde el Estado, desde el gobierno, pueden tomar estos resultados? ¿Pensás que es probable que no, que Bueno, sería un insumo notablemente muy importante porque juntamente vos considerás todo el sistema y no específicamente una emergencia productiva? Pero pensás que lo o sea, ¿tenés idea de presentarlo o ya tuviste algún tipo de vínculo con a ver, los gobiernos? el término no solo en la región es polémico, en el mundo es polémico. Tiene muy pocos años este término de caudales ambientales porque más que algo físico, es un término objetivo. Objetivo, digo, objetivo a buscar, a priorizar. Sí. Si se llevaran a llevar a cabo estos objetivos ambientales, significaría una disminución de la capacidad del oasis de consumir agua. Es decir, es un agua que, entre comillas, se perdería para la matriz productiva, porque se estaría dejando fluir. Por supuesto, en una región que sea rica hidrológicamente o que sea húmeda, no habría mucho problema porque se supone que hay mayor disponibilidad del recurso, pero en zonas áridas, donde los umbrales de agua siempre están al margen, y la matriz productiva en esta región particularmente depende tanto de las escorrentías, toda agua que no se consume se considera agua perdida. Es pérdidas económicas. Entonces, esto no solamente pasa en Mendoza, esto pasa también en otras regiones, esto pasa en California, esto pasa en Oriente Medio, esto pasa en otras regiones del mundo donde hay escasez hídrica. Sin embargo, yo pienso que es útil y necesario desde la conciencia ciudadana valorar los servicios ecosistémicos que provee el humedal, pero también reconocer que un humedal no puede sobrevivir si no está húmedo. La redundancia necesita flujos que sean destinados de punto de vista inflexible, es decir, que no sean a voluntad, no es que nada más van a fluir por remanentes hídricos en un año rico. Tiene que haber alguna legislación, y es lo que recomiendan dentro de la declaración de Brisbane, que haya una legislación rígida que exija a los sistemas económicos ajustar dentro de los consumos de agua destinados, por ejemplo, a la industria o a la agricultura, y dejar remanentes necesarios, no mínimos, sino necesarios para el mantenimiento de los humedales. Dentro de esta investigación se analizaron desde el punto de vista hidrológico, pero hay otras metodologías, por ejemplo, desde el punto de vista hidráulico o de hábitat, que buscan instaurar los caudales ambientales de acuerdo a las necesidades particulares de un sitio, de acuerdo a una especie, por ejemplo, en peligro de extinción, o de acuerdo a características ecológicas particulares. Yo creo que es necesario, es un término que es una opción que es necesaria implementar, pero en lo particular, en lo personal, me parece bastante difícil que se haga, tanto por la coyuntura económica mundial que está ahora, como por la situación de cambio climático. Es decir, cada vez hay menos agua, cada vez hay más personas, cada vez hay más presión sobre la matriz económica, y lamentablemente cada vez hay más desprecio sobre
lo que debería considerarse de atención a los ecosistemas. Bien. Te aliento igualmente a que estos resultados, porque me parece que es el camino, es la visión que hay que empezar a abordar estos temas y a abordar los problemas, teniendo en cuenta que en realidad a mediano y a largo plazo es más lo que se va a perder que lo que se va a ganar, que lo que se gana hoy en día utilizando para la matriz, como base para la matriz productiva. Por ahí Sí, exactamente. es Yo un incluso ideal, pero a mí es me algo que hay que gustaría, empezar a machacar, digamos, que estas cosas son sí, más importantes, porque en definitiva después se va a quedar sin nada. Va a ser peor a mediano y largo plazo que lo que es ahora. exacto, ya es algo comprobado, ya es algo mundialmente aceptado, no solo del cambio climático, sino desde este término, que tiene pocos años, pero que tiene muchísimo consenso a nivel mundial. A mí me gustaría, como aporte de esta investigación, ser capaz de al menos temáticamente introducirlo como un tema que se siga desarrollando en la región, porque es a través del consenso de que las personas desde de las instituciones entiendan de que esto es un factor importante para que pueda ser implementado. Actualmente no es implementado y desde los órganos rectores, al menos de acá de la provincia de Mendoza de irrigación, no es un término que sea ni reconocido, ni aceptado, ni manejado, y mucho menos que lo vayan a tomar a futuro, porque de hecho es algo que es un tema que siempre sale en algunas discusiones o congresos y siempre tratan de evadir, porque es algo que implica, como mencioné anteriormente, pérdidas. Es pérdida económica, es mucho dinero perdido si esto se debería Sí, considerar. es un Pero es cambio. el deber ser, como usted dice, así que es hacia donde debe apuntar. Bueno, bien. Y algo más tenía. Bueno, y por ahí en general, que por ahí siempre me gusta preguntar eso, porque considero que este es el final de un proceso muy largo, que fue todo lo que es realizar un doctorado, realizar los cursos, realizar la tesis, escribirla, presentarla, todo este proceso, me imagino que no habrá sido siempre lineal y fácil. Por ahí, ¿cuáles son las principales o algunas de las dificultades a las que tuviste que enfrentar a lo largo de todo este proceso hasta hoy, relacionado, no sé, con datos, análisis, métodos o lo que sea, y cómo los resolviste o cómo pudiste resolverlos para estar acá hoy? Bueno, sí, es bastante complejo porque lleva muchísimo tiempo, sobre todo la profundidad que hay que darle a cada tema. Tiene que tener una línea coherente para tratar de explicar la situación. Hay algunas limitaciones que se encuentran, bueno, no creo que solamente me pase a mí, pero la parte de los datos es bastante problemático. Hay datos aguas arriba del sitio Ramsar Studio, pero dentro del sitio Ramsar hay muy pocos datos. Hay poquitos años de datos y eso por ahí limita mucho lo que se podría hacer dentro de la región. Aparte es una zona de muy difícil acceso, justamente también por esto de la parte olvidada. Son espacios olvidados como que si no existieran, porque como no son productivos, es como si no existieran y no ha habido mucha voluntad a lo largo de los años de que sean zonas muy estudiadas o zonas con registro. Esto repercute de una u otra forma en la investigación y uno tiene que buscar formas de paliar esta situación. Por eso se hace uso, bueno, de información satelital, de imágenes satelitales y otro tipo de fuentes de información para paliar esto. En lo personal, disfruté bastante haciendo esto porque tengo bastante vocación por esta clase de temas. Aparte, me gustó mucho que sea un tema muy importante hoy en día, que tenga pocos años de desarrollo en el mundo y de que acá sea, no sé hasta qué punto, pero sea pionero. Sí, pionero, porque de verdad no sé, acá no hay investigaciones que consideren esto como caudales ambientales como tal. Fue algo de verdad bastante gratificante para mí. Por supuesto, dentro de estudios de posgrado y de doctorado, lo difícil también es llevar la rienda personal, porque, bueno, uno por supuesto siempre tiene el acompañamiento de los colegas, de los directores, pero la rienda la lleva la persona. Entonces, por ahí es difícil engranar a veces toda la información, proponérselo a los directores, que los directores lo aprueben, que estén contentos, que tenga una lógica, una coherencia. Y bueno, eso parte de la línea académica para llegar al final de la investigación.
pero en lo personal me parece una experiencia sumamente grata, sumamente importante, que a uno como persona también lo transforma. Bueno, muchas gracias. Felicitarte de nuevo a vos y a tus directores y nada, por mi parte. Gracias, doctor. Muy bien, gracias. Continuamos con el doctor Cenciales. Hola, bueno, antes de nada, pues nuevamente agradecer la invitación a leer estos trabajos tan verdaderamente buenos que se hacen en vuestra universidad, en la Universidad Nacional del Sur. Francamente he aprendido mucho y creo que eso es lo fundamental en una tesis doctoral, que enseñe y que incluso, bueno, esté ahí pendiente de dar el paso a la sociedad, que creo que sería verdaderamente deseable en este caso. La verdad es que me ha gustado bastante la presentación, me ha gustado bastante el trabajo, un trabajo muy hidrológico y a la vez muy social, lo que es, bueno, verdaderamente de agradecer porque, bueno, yo por lo menos soy geógrafo y siempre considero que hay que mezclar la geografía física con la geografía humana para hacer realmente geografía. De manera que si además a ello le damos el paso a la posibilidad de estar diagnosticando un problema y proponer las soluciones, pues creo que bueno, no se puede pedir mucho más a una tesis doctoral como es este. De manera que, bueno, todo lo que tengo son alabanzas para el trabajo, ¿de acuerdo? De manera que cualquier cosa que vaya a decir a continuación son meras preguntas que pueden, bueno, que pueden proceder a lo mejor de errores de mi parte, de errores de interpretación o una cuestión que no haya entendido, que en cualquier caso pues me gustaría, en la medida de lo posible, que el doctorando me pueda responder. No sé si es una cuestión idiomática, pero no he terminado de entender eh, en qué consiste un azud. Porque desde mi punto de vista, un azud es una represa. Entonces, no sé si se refiere a algo diferente que yo desconozco. Es muy posible. ¿Me lo podría responder, por favor? Porque me he quedado con la duda en todo el trabajo e incluso también en la exposición. Sí, de hecho, en la definición de la lengua española de azud es una represa, pero para derivación de agua. Pero localmente, en los trabajos de remediación que hacen dentro del humedal, lo utilizan como sinónimo de represa. Pero no una represa convencional, sino una represa para ser rellenada por aguas pluviales, principalmente durante el verano. Son represas de tierra que tienen un geotextil para impedir la infiltración de agua y que utilizan, dada la ausencia de agua que llega por los cauces, para que se rellene por las precipitaciones del verano. Entonces ellos localmente la consideran como sinónimo de represa. Claro, es algo semejante a lo que los romanos utilizaban como el impluvium. Es decir, un colector de lluvias que permita almacenar ese agua para cualquier uso que se requiera, ¿verdad? Exacto. Ajá. Muy bien, vamos a ver, aquí hay algunas cosas que he estado viendo y, simplemente hablaba, hay un punto que no sé si se ha aclarado o no. Yo no lo he entendido así. Y es respecto a las tendencias de las precipitaciones. Resulta un tanto extraño que en el texto se hable de que el test de Mann-Kendall no muestra tendencias y sin embargo se habla de que las precipitaciones han aumentado. Especialmente cuando se están empleando series diferentes. Eso, claro, supongo que es el resultado de, como he estado mencionando,
el hecho de a veces de la falta de datos, ¿verdad? Es decir, el no poder hacer uso de series simultáneas porque faltan muchas veces los datos, lo que va a dar lugar, obviamente, a que los test de Mann-Kendall no muestran tendencias, especialmente por falta de datos. ¿Es esto así o es simplemente un problema de cuestiones estadísticas, de que se ve gráficamente, pero el Mann-Kendall dice que no hay tendencia? Sí, bueno, estas pruebas se realizaron sobre datos, sobre estaciones que se encuentran aguas arriba del sitio Ramsar, es decir, estaciones que están principalmente sobre la zona de cordillera, que son las estaciones que tienen la mayor disponibilidad de datos. Significativamente y estadísticamente hablando, no hay tendencias importantes de las precipitaciones en esa región. Sin embargo, hay algunos autores que han hecho investigaciones en la parte del llano, en la zona de Piedemonte, que dicen que sí puede haber un aumento de precipitaciones en el llano. Pero cabe destacar que en la zona del llano no hay estaciones con grandes longitudes de datos. Entonces no es algo que pudo verificarse dentro de esta investigación. Sin embargo, esa afirmación de esos trabajos de investigación está en sintonía, por ejemplo, con los pronósticos de cambio climático en la región. Lo que mencioné que en la región sur-sureste puede haber un aumento de las precipitaciones. Entonces, dentro de la investigación se tiene que no hay tendencias significativas en cordillera, pero bajo estos conceptos sí puede haberlas en la zona del llano, en la zona de Piedemonte. Entonces puede ser, como usted dice, también es cuestión de la disponibilidad de los datos con los que se contó. Exactamente. Bien, y solo tengo una pregunta más y una observación que es relativa a los números de curva. ¿Se están empleando números de curva solo para cauce o para la cuenca vertiente completa? Entiendo que se han empleado, o al menos es lo que he entendido de la lectura, se han empleado los números de curva para la valoración de los cauces. Sin embargo, normalmente es una metodología empleada para cuencas vertientes o ideada para cuencas vertientes. Y por otra parte, claro, a partir de aquí no sé si hay una sobreestimación de pérdidas. Y mi pregunta es si se han empleado pues, métodos tan sencillos que emplea EC o licita EC de la K y la X de Muskingum. Sí, a ver, esto también parte desde la ausencia de datos de infiltración en cauces. No había otro tipo de fuentes de información y no había disponibilidad de acceder o de medir o de hacer un registro de infiltración en estos tres cauces. Entonces, lo que se buscó a través de eso fue una estimación. Es una aproximación que sí, efectivamente, estas metodologías se utilizan para el modelaje, el modelo de lluvia escorrentía en cuencas. Sin embargo, se consideró a los cauces como si fuese un sistema hidrográfico. Es decir, se modeló no para saber la disposición de los hidrogramas o para, por ejemplo, conocer el pico de descarga, sino para conocer cuál sería el porcentaje de infiltración de un volumen dado que ocurriría a lo largo de ese cauce. Era solo para tener una aproximación. Por supuesto que se hace la salvedad de que al ser una aproximación tendría que validarse o priorizarse con datos medidos en campo. Lo de los números de curva, al ser un modelo de lluvia escorrentía, se escogió un valor que estaría asociado con lechos con baja vegetación rala o con terrenos arenosos propios de los cauces. Esta situación se estandarizó en un valor de 30, pero podría refinarse o hacerse estudios más detallados si es que se quisiera sectorizar diversas partes del cauce o clasificarlo de acuerdo a sus características. Sin embargo, como menciono, al ser una aproximación, lo que se buscó fue simplemente tener ese valor, el valor del porcentaje. Con todo y que puede haber sobreestimación de los valores de infiltración, como se observó en la tablita que mostré, se encuentran por debajo de lo que mostraba esta otra fuente.
se encontraban 5% por debajo. Esta fuente es una empresa, según tengo entendido, es la única fuente de información de infiltración que se tiene en la zona. El problema es que no especificaron de dónde sacaron los datos ni cómo los calcularon, y al ser los únicos, pues era la única fuente de información que se tenía que tener como referencia. Los datos encontrados en la investigación se encuentran en porcentaje por debajo de esos porcentajes. Así que al menos en contraste no se estaría, en ese contraste particular, no se estaría incurriendo en una sobreestimación. Sin embargo, se hace la salvedad de que si puede suceder, es necesario utilizar datos más específicos de infiltración y no tener que recurrir a modelos de lluvia escorrentía para este valor. Y por supuesto lo que se trataba era de utilizar un valor para demostrar la validez de esta propuesta, que es una propuesta que no se encuentra en la literatura, no se encuentra dentro de las metodologías de caudales ambientales, pero que es muy necesaria en situaciones como en la que Mendoza las estaciones se encuentran muchísimos kilómetros aguas arriba y el sitio de interés se encuentra muy alejado. En tal caso, yo simplemente sugeriría, en lugar de dar un valor estándar, dar un valor en función quizá del propio climograma, puesto que entiendo que de vez en cuando los cauces llevan agua, ¿cierto? En cuyo caso se supone que el suelo debería estar saturado, o al menos el cauce debe estar saturado en agua, lo que equivaldría a una condición 3 en los números de curva, ¿correcto? Sí, en ese caso se utilizó debe... una situación estándar para no, digamos, para partir desde lo estándar y no tener que hacer más suposiciones. Claro, Pero son elementos que se podrían refinar muchísimo más dentro de los modelos y obtener quizás un porcentaje más refinado. claro. Lo más probable es que esté cercano a ese porcentaje y estaría cercano a lo que decía esta fuente de información, pero la idea es que sea bastante más refinado para llegar a valores más confiables. Bueno, en cualquier caso, la verdad es que el trabajo considero bastante bueno y yo deseo que, por favor, intente dar el paso a convertir el trabajo en una guía para los gestores del territorio, a ver si de una vez empiezan a hacer, no sé, avances útiles en la gestión del territorio, al menos desde el punto de vista del agua. Nosotros ahora mismo en España tenemos un problema muy, muy serio. Supongo que estarán informados respecto al principal parque nacional de Doñana, que precisamente se encuentra con este problema. Está ahora mismo completamente seco cuando se trata de un humedal, se supone dentro del convenio Ramsar, y que bueno, se le ha dado prioridad y se le sigue dando a los cultivos de regadío que hay en el entorno, con lo que en una situación de sequía ha dado lugar a que un humedal se convierte en todo lo contrario. Y que pues nada, vamos a ver si puede dar el paso para que se vaya creando una literatura que utilicen los gestores del territorio. Gracias. Gracias. Bueno, Luis, felicitaciones a vos, a tu directora y a tu director. Como te comenté en el dictamen, la tesis es muy interesante, aporta de muchos aspectos de vista, tanto al campo de la geografía como a lo que es la hidrología, del conocimiento hidrológico de la zona. Retomo algunas cuestiones que te comentó Eleonora, no sé si me escuchan bien, ¿no? Sí, bien. Ok. En cuanto a la claridad de tu exposición y que algunas de las cuestiones que yo había señalado en el dictamen me quedaron un poco más claras escuchándote hoy. Tengo algunas preguntitas en relación a, bueno, retomando un poco lo que decía José María Esenciales, tal vez el tema del número de curva
lo podrías retomar para continuar. No sé por dónde vas a continuar, esa es una de mis preguntas, pero por ahí son cuestiones a profundizar de acá a tu continuación en el ámbito académico. ¿Qué pasa con la parte de los aportes subterráneos? O sea, porque vos hablaste mucho de los caudales superficiales, comentaste todo lo que es la parte del ciclo hidrológico con los balances, las precipitaciones, etc. Hablaste de que la infiltración la tuviste en cuenta y la modelaste porque no hay datos, pero no hay nada relacionado a aguas subterráneas, no hay antecedentes, porque justamente es algo tal vez importante para tener en cuenta dentro de lo que es el caudal ambiental, en tener en cuenta en la modelación de futuros escenarios, digamos, de mejora en la restauración del sitio. Más que nada porque debe haber, el INTA debe estar trabajando, debe haber organismos que necesitan información de ese estilo como para poder rescatar, aunque la aplicación sea distinta, ¿no? No sé si me expliqué o pregunté correctamente, pero ¿qué pasa con eso? Porque no lo vi en la tesis y me quedó ahí dando vuelta como una parte importante, porque en las zonas llanas, justamente más allá de la infiltración, hay un aporte de aguas subterráneas. Sí, en la región hay bastante desarrollo de aguas subterráneas, pero con fines del oasis, en los oasis irrigados. Hay bastantes instituciones, entre esos el INTA, que tiene estudios y registros acerca de los recursos hídricos subterráneos. Sin embargo, en la zona del sitio Ramsar se sabe que hay un aporte por las percolaciones profundas aguas arriba. Se sabe que hay un aporte que existe de flujos subterráneos, pero no está cuantificado. Es decir, se sabe porque se ha observado, sobre todo cuando las napas están muy superficiales, el recurso está disponible, por ejemplo, para algunas lagunas dentro del sitio de estudio, pero sin embargo no es una variable que ha sido medida específicamente o cuantificada dentro del sitio Ramsar como tal, es decir, que no se sabe cuál es su aporte. Lo que sí se sabe es que principalmente el aporte principal es a través de la escorrentía superficial, y es lo que se trató de hacer a través de las metodologías hidrológicas de los cuales se valió esta investigación. Hay otro tipo de metodologías para la estimación de caudales ambientales que van más allá de lo hidrológico y que incorporan la variable de aguas subterráneas, como son las metodologías de hábitat o las metodologías hidráulicas. Consideran registros de aguas subterráneas para las modelaciones y para la interpretación de los resultados. Sin embargo, no fue algo que se consideró para esta tesis. Esta tesis nada más se fue por la parte hidrológica de escorrentías superficiales. Sin embargo, sí se destaca la importancia porque es una variable que existe en la región. Es estudiada, pero es estudiada desde el punto de vista más hacia fines agrícolas en las zonas de oasis. Está bien. Y vuelvo de nuevo con por ahí un tema en relación a los caudales ambientales, el mantenimiento de esos caudales para el funcionamiento del sitio Ramsar, y el tema de las represas. Las represas, porque no sé si me estás escuchando. ¿Me estás escuchando? Porque vos tenés internet medio estable, sí, pero no se corta, ¿verdad? No. ¿Vas bien? Sí, sí. Bueno, por ahí entonces es acá. El tema del represamiento, cuando hicieron los embalses, esos embalses, el fin era para uso de abastecimiento y para generar los oasis aguas arriba que fueron generados posterior a lo que sería el represamiento, ¿verdad? No conozco mucho la zona, pero por eso te pregunto en relación a esto. Ahí digamos,
cuando uno construye los embalses tendría que tener dejar un caudal ecológico, que vos mencionás la diferencia entre uno y otro en cuanto a lo ecológico y lo ambiental, pero, digamos, quedaría ver, más allá de la influencia de los embalses, como que me quedó desfasado el análisis que vos hacés con respecto a los caudales y cómo se ven ese represamiento en la serie de los caudales. Por ejemplo, cuando vos comentabas lo de las tendencias, donde no hay tendencias positivas, no tiene que ver eso, aparte cuando fue el problema de la crisis hídrica que mencionaste, no tiene que ver también con el hecho de que las represas no dan el agua suficiente para mantener ese caudal ambiental o ese caudal ecológico que tendrían que mantener. Claro, es un problema de gestión, es un problema de uso. Las represas almacenan el agua que es utilizada consultivamente en los oasis. Las represas en la región son de tipo, hay algunas que son de vocación hidroeléctrica, para producción hidroeléctrica, es decir, no consultivas, y hay otras que son mixtas, que sí tienen uso consultivo. Sin embargo, los tres ríos involucrados tienen represas de tipo consultivo, es decir, que almacenan el agua que después va a ser utilizada intensivamente en los oasis. Es decir, las erogaciones de las represas, las descargas de las represas que van al cauce, son utilizadas después para derivaciones con fines de irrigación. Claro, Entonces, la irrigación de los oasis nuevos, digamos. De los oasis artificiales, los irrigados. Claro. Okay. No hay remanentes que se consideren desde las represas, que se consideren como flujos mínimos que puedan fungir como caudales ambientales. Es decir, todos o la mayoría de ellos son de tipo consultivo. Pero eso es porque no existe una medida legal que le dé una figura a los caudales mínimos o a los caudales ambientales y que tengan que fluir a través del cauce. Y aunque así lo fuera, si hubiese un caudal mínimo, ya vimos que las largas distancias podrían hacer que ese caudal mínimo simplemente o se infiltre o se evapore. Es decir, que las largas distancias tienen que hacer que exista un sobredimensionamiento, o sea, más agua que los caudales ambientales calculados, para que al sitio Ramsar de estudio pueda llegar lo que realmente fue calculado aguas arriba como caudales ambientales. Es decir, que el recurso hídrico existe. Son ríos, como pudieron ver, bastante caudalosos, es decir, entre los tres ríos suman más de 250 metros cúbicos por segundo. Es bastante agua, mucha más agua que la que tienen otras regiones del país o del mundo. Sin embargo, entonces lo que se evidencia acá es un problema de manejo, es un problema de gestión y del uso intensivo de agua en oasis que son gigantes. Está bien. ¿Y existen acciones locales o gestiones locales que tengan que ver con ONGs, bueno, algunos remanentes de los pueblos originarios que han quedado, que puedan, digamos, que estén trabajando en algo como para mejorar o gestionar o tratar de que todo esto que vos mencionás acá pueda concretarse en realidad? Más que nada en estos tiempos actuales en donde las acciones locales a veces tienen un poco más de peso o se toman un poco más en cuenta, no sé cómo funcionarán en Mendoza, que algo que venga de afuera, desde lo que es la provincia, desde lo que es lo federal, más allá de lo importante, digamos, la acción como vos bien mencionaste, de ciudadanos comprometidos y que participan. ¿Hay algo que se esté haciendo desde ese lado? Sí, desde que vos puedas reforzar, digamos, porque la idea es que vos puedas llevar a esto, que lo hiciste también en la academia, a lo que es lo aplicado, ¿no? Entonces, claro. Ir por ese lado, digamos. Claro, por ejemplo, desde la Fundación Humedales, que está asociado a Wetlands International, y que es a su vez una parte privada desde la Convención de Ramsar, ellos tienen acciones con los pobladores locales para tratar de remediar con la construcción de estas infraestructuras de azudes, para tratar de integrar las comunidades y tratar de mejorarle la vida a las personas para que no emigren y siganle dando un sentido de territorio a esos espacios. Es decir, que no queden como espacios libres de desierto sin uso, sino que sean territorios habitados de los cuales las organizaciones estatales tengan que prestar
atención. Estas remediaciones también tienen a veces intervención privada, como por ejemplo de la Coca-Cola. Tienen algún tipo de financiamiento para la compra de los geotextiles y la construcción de los azudes, que hasta no hace mucho ya iba más de 15 azudes construidos, para evitar, por ejemplo, la erosión retrocedente, pero también para tener agua disponible durante los meses de invierno, que son los meses de estiaje en la zona, y tratar de que los pobladores tengan agua suficiente para mantener sus pocos cultivos o la ganadería extensiva que tienen. Ellos saben, lamentablemente tienen muy claro que es muy poco probable que vaya a fluir agua por los cauces. Lo tienen muy claro, y más por las condiciones institucionales de los organismos de las provincias involucradas, en este caso principalmente de San Juan y de Mendoza. Ellos saben que no van a haber caudales remanentes que lleguen como flujos para la remediación de los humedales. Entonces ellos tratan de buscar remediaciones alternas, como la construcción de estos azudes, para al menos tratar puntualmente, no de restaurar todo el casi millón de hectáreas que tiene el humedal, el sitio Ramsar, sino puntualmente tratar de mejorarle la vida a los pobladores. Y es algo que ellos mantienen como una lucha constante para que las instituciones estatales de las provincias le den más prioridad. Pero sin embargo cabe destacar que, como se mencionó anteriormente, es una región bastante árida, donde todo lo que está fuera del oasis no tiene valor económico. Es decir, la actividad económica de toda esta región parte en cuanto a la vocación agrícola en los oasis. Son oasis muy grandes, pero que están muy localizados, y todo lo que está fuera de sus márgenes no tiene algún valor económico que haga que se le preste atención. Entonces, lo que tratan desde estas organizaciones es evitar que estos espacios marginales puedan convertirse simplemente en espacios completamente deshabitados. Y ya sabemos que los espacios deshabitados son espacios que no tienen ningún tipo de atención de nadie. Es como si no existieran. Estas poblaciones quedan muy poquitos, llevan una cultura muy importante, ancestral en ellos, y de acuerdo a varias entrevistas a las que pude tener acceso, ellos tienen muchísimo arraigo, tienen conciencia del pasado, tienen conciencia del presente y del futuro, que no va a ser como el pasado. Es decir, que ellos están conscientes de que la remediación no va a llegar al 100% por más esfuerzos que haya, pero saben que puntualmente al menos sus condiciones de vida pueden ser mejorables a causa de acciones locales. Lo que buscan es que las acciones gubernamentales sean mayores en el tiempo, que puedan tener mayor atención y mayores recursos para al menos no tener que emigrar de estos espacios. Claro, es una de las propuestas que vos comentaste al final de la presentación. Lo que sería interesante es que vos puedas, con este trabajo, llevarlo, digamos, concretamente a bajarlo de alguna forma, para que ellos puedan tenerlo como herramienta y tal vez agregarlo dentro de sus textos, en donde van a pedir o peticionar que se promulgue determinada ley o norma, como para mejorar su calidad de vida, ¿no? Sí, en los contactos que tuve con la Fundación Humedales, estuvieron al principio muy interesados por esta investigación, justamente porque ellos trabajan sin mucho background al respecto. Son los lugares indicados como para que vos desde la academia le puedas bajar a lo que es la realidad, porque lo difícil es eso, es después bajar o aplicar todo lo que nosotros trabajamos, y que de todo lo que nosotros trabajamos les puede servir para las propuestas que nosotros pensamos, porque si no es como que a veces queda muy utópico y no logramos bajarlos. Pero bueno, está bueno que puedas tener ese contacto y bueno, sería súper interesante que vos puedas, como dijeron los otros dos colegas jurados, que puedas llevar esto a que sirva realmente, porque la verdad que es una tesis súper interesante, tiene mucha profundidad en el análisis, y más allá de algunos
algunas cuestiones que son por ahí para mejorar, para rever, para profundizar, la verdad que es un trabajo muy bueno. Así que te felicito. Me queda preguntarte hacia dónde vas a seguir, y por mi parte estaría. Bueno, por mi parte, a mí me gustaría, además de bajar esta información, que tenga mayor validez in situ en el campo, a mí me gustaría hacer publicaciones basadas en estos trabajos, quizás ahondarlo. Me parece que es bastante importante darle divulgación, porque bueno, allí es cuando se publica, es cuando se asienta realmente la información y puede estar incluso accesible para otras latitudes. En lo personal, al menos por ahora, no voy a continuar en la senda académica como tal. Estoy trabajando en otras áreas de consultoría actualmente. Sin embargo, no dejo de investigar, no dejo de seguir las pautas que aprendí durante todo este periodo. Me parece que es un proceso bastante continuo, y no solo desde el punto de vista temático, es decir, no significa que me vaya a dedicar 100% a este tema, sino que son temas y son herramientas que uno maneja para cualquier ámbito, sea desde el punto de vista académico o desde la gestión, de otro punto de vista de trabajos. Es algo que seguiré haciendo, además de la publicación y además de buscar la manera de gestionar esta información y que llegue hacia donde tiene que llegar. Exacto, sí. Dos líneas de publicación a lo que es la divulgación para que la región lo conozca, porque es importante, porque a veces nos dedicamos a publicar en ámbitos internacionales que están muy bien y hace a la comparación y a esto, el conocimiento de algo tan original que vos hiciste hacia afuera, pero es necesario que lo bajemos a la parte de, como decís vos, divulgación y que sea una herramienta para poder ir para concretar cuestiones más, para que mejoren la calidad del lugar. Así que bueno, nada, felicitaciones, de nuevo felicitaciones a Cintia, bueno, al doctor Beach, que creo que no está, y bueno, felicitaciones Luis, y un placer, la verdad, haber leído tu tesis, porque también aprendí un montón. Gracias, doctora Verónica. Yo pedí la mano para hablar. Bueno, les agradezco a los jurados el trabajo de realmente leer esta investigación y re contenta con la investigación. Fue muy fácil, a pesar de la distancia, trabajar con Luis. Realmente es un investigador muy inteligente, con brillantes ideas, y la discusión entre si estábamos de acuerdo o no hubo ningún problema, así que quiero felicitarte. Estoy re orgullosa porque me encantó. Fue muy difícil trabajar en este tema donde realmente faltan datos. Vos, Verónica, hablabas sobre el tema del agua subterránea. Es uno de los grandes déficits de nuestro país. No hay investigadores que estén trabajando seriamente en agua subterránea. Por lo tanto, trabajar en caudal ambiental, cuando hay muchos parámetros que lamentablemente no los tenemos a disposición por razones económicas o falta de interés, fue muy difícil, y tratar de que sea algo científicamente aceptable y concreto, trabajar en unas zonas fundamentalmente como esta, ¿no? Así que, bueno, nada, o sea, trabajar sin datos es realmente un problema, pero era necesario trabajar. O sea, esta gente vive ahí, no sabemos por cuánto tiempo, y es una zona muy importante para nuestro país. La idea, obviamente, vino de Luis, y o sea, fue realmente lindo trabajar, y bueno, felicitar de que ya llegaste a esto. Y mira que se está grabando esto, lo de las publicaciones, viste, que dijiste varias veces. Bueno, acá se está grabando, queda grabado, Luis, esto. Porque es fundamental, sobre todo la propuesta de considerar en el caudal ambiental. O sea, para mí fue, dentro de toda la tesis fue linda, pero la propuesta de una nueva fórmula, donde se incorpore la evaporación y la infiltración, es algo, a mí me parece fundamental, después de todas las metodologías para tratar de calcular caudal ambiental. Obviamente que se va a tener que mejorar, pero por lo menos se pone en la literatura esta nueva forma de trabajo. Bueno, nada, muchísimas gracias, y bueno, ya llegaste a la etapa final. Muchas gracias, profe. No, y de verdad le quiero, antes de darle la palabra al doctor Ángeles, no, muy personalmente le quiero dar las gracias a ustedes, a mis directores,
De verdad que un trabajo invaluable con ustedes, un apoyo invaluable con ustedes, con el profesor Beach. De verdad que fueron 5 años muy ricos, de mucho aprendizaje. Y bueno, también a mis compañeros de trabajo. De verdad que fue académicamente, profesionalmente, del mayor nivel para mí. Y agradecer también, bueno, a los jurados, a los doctores del jurado, bueno, por sus apreciaciones, por las indicaciones, por las sugerencias, todas válidas, todas las que me hicieron, todas las apliqué en el documento, más que válidas todas. Es un trabajo para mejorar, es un trabajo que incluso en el mundo, como mencioné, es muy nuevo todavía. Hay mucho para investigar, mucho para hacer, mucho para mejorar y bueno, de mi parte, pues toda la mejor intención con él. Y también, bueno, el agradecimiento a mis amistades y familiares que me escuchan desde acá o desde Venezuela ahora. Para todos, de verdad, muchas gracias. Fue muy lindos años que compartí. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a pasar ahora a la etapa donde el jurado se va a quedar en solitario, digamos, para hacer el dictamen, y luego regresamos a la sala para hacer lectura del mismo. Así que nos vemos en un momento. Bien, aquí estamos entonces nuevamente en la sala. Antes de dar paso a la lectura del acta de defensa de tesis, en nombre del Ahora departamento, que falta, creo que no, falta quiero Cintia. agradecer Cintia no, a No los está, jurados no sí, está Cintia. por para que no, su sí, no participación la... y su excelente predisposición en todo momento desde que se inició el proceso de evaluación de esta tesis hasta este momento en el que ya estamos en la parte final, ¿sí? Muy agradecido. Bien, vamos a ver el acta entonces. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 15 días del mes de junio de 2023, y siendo las 8:30, se constituye por videoconferencia bajo las normas del Departamento de Geografía y Turismo y de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para entender una defensa de tesis de doctorado en geografía, conformado por el doctor José María Esenciales González, de la Universidad de Málaga, la doctora Eleonora Verón, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la doctora Verónica Gil, de la Universidad Nacional del Sur, y cuyo tema es caudal ambiental en el sitio Ramsar, lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero, Argentina, presentada por el geógrafo Luis Bernardo Bastidas Mejía, DNI 95.879.516, dirigida por la doctora María Cintia Piccolo y codirigida por el Master Science Alberto Ismael Juan Beach. La tesis presentada se encuentra bien estructurada, con una introducción que consigue un resumen teórico conceptual y de presentación del territorio de manera correcta y con claridad expositiva. Esta característica se mantuvo en la presentación oral de la tesis. La misma se estructuró por capítulos, de modo que se organizaron en función de objetivos, métodos y resultados. El doctorando realizó un uso adecuado de material gráfico y cartografía temática para exponer el análisis y los resultados alcanzados. La incorporación del estudio social, a través del aporte de material audiovisual, resultó novedoso e interesante. Se destaca la exhaustiva puesta a punto del concepto y análisis del caudal ambiental, dándole robustez a las propuestas finales. Logró un planteo sintético del balance hídrico regional y de la proyección de recursos hídricos. Los resultados constituyen un aporte importante para la mejora de la gestión del recurso hídrico en general y del espacio Ramsar en particular. Respondió a las preguntas de profundidad de manera sólida y con soltura, lo que demuestra un manejo y conocimiento del tema abordado. Por todo lo anteriormente expuesto, se recomienda avanzar no solo en la publicación científica académica, sino en la conversión de este trabajo en una guía útil para los gestores locales y regionales del territorio. Por lo expuesto, este tribunal decide por unanimidad aprobar la tesis con la calificación de 10 sobresaliente. Sin más que tratar, y siendo las 10:50, se firma el presente dictamen en forma digital y adjuntando copia del DNI de cada miembro del jurado. Pues, muy bien.